tres entidades que pueden ser diagnosticadas. La colitis ulcerativa crónica, que se conoce como CUSI, la enfermedad de Crohn, y entre esas dos, así como que a la mitad, así tienen aquí CUSI, tienen Crohn, y a la mitad aparece algo que se llama colitis indeterminada, ¿ok? ¿Qué significa? Que histológicamente, si yo digo colitis indeterminada, significa, veo cambios que podría tratarse de CUSI o podría tratarse de Crohn, ¿ok? Eso significa colitis indeterminada. Aún no expresa todas las características histopatológicas completas el paciente para que les podamos clasificar. Ahora, importante, doctores, que ubiquen los términos. No es lo mismo que les digamos indeterminada a que les digamos inespecífica, ¿ok? Cuando nosotros, lo que más vamos a reportar nosotros en biopsias de colon que tienen inflamación así leve, chirulera, que ni parece nada, doctores, se los reportamos como colitis inespecífica, ¿ok? Colitis crónica e inespecífica. ¿Qué significa inespecífico, doctores? ¿Tiene inflamación? No sé por qué sea, ¿ok? No le veo una causa de por qué esté siendo. Y les hago la aclaración, doctores, porque no es lo mismo que nosotros les pongamos colitis inespecífica a que les pongamos colitis indeterminada. Si nosotros le ponemos colitis indeterminada, significa puede ser Crohn, puede ser CUSI. O sea, ahí sí hay dos opciones. Cuando les ponemos indeterminada, dos opciones son las que pueden ser, que el paciente vaya a progresar a una u otra de esas patologías, doctores, ¿ok? Pero si les decimos colitis inespecífica, nada tiene que ver con ninguna de las dos patologías, ¿ok? Ni CUSI ni Crohn, no es nada de eso. Es una inflamación y es inespecífica, ¿ok? O sea, no sabemos por qué está inflamado, ¿ok? Entonces, eso es importante porque a veces cuando les reportamos, o me ha tocado escuchar a algunos médicos que cuando reportamos colitis inespecífica, tengo muy presente un caso que reporté así, colitis inespecífica, y de pronto me dice, si es que ya le inicié mesalacina, y yo así de, así de, no, es que no es una enfermedad inflamatoria intestinal, significa que no tiene, o sea, tiene inflamación, pero tiene la misma inflamación que a lo mejor podemos tener usted y yo, ¿no? Entonces, quítale el medicamento, no tiene nada de eso, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes identifiquen ese término. Entonces, hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, estamos hablando de tres entidades, doctores, que quedan dentro de esa. Les repito, colitis ulcerativa crónica, mejor conocida como CUSI, o es como ustedes la van a ubicar cuando estén en la clínica, doctores. Van a ver que el diagnóstico va a decir CUSI, no le ponen colitis ulcerativa crónica, solo ponen CUSI. La otra patología, la segunda patología es la colitis indeterminada y la tercera patología es la enfermedad de Crohn, ¿ok? Ahora, estas imágenes son monitos, doctores, pero les explica de una manera fácil cómo es que podemos ver nosotros los datos y cómo es que ustedes también pueden sospechar de una u otra patología. Primero, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal y solo para enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, el colon lo dividimos en derecho e izquierdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada una de estas entidades va a tener predilección o predominio en uno de los lados, ¿ok? O derecho o izquierdo. En el caso de la colitis ulcerativa crónica de CUSI, doctores, el CUSI predomina del lado izquierdo, ¿ok? ¿Lo podemos ver del lado derecho? Sí, doctores, pero va a ser muchísimo menos veces. Normalmente los pacientes van a tener alteraciones del lado izquierdo. Y entonces, si ustedes entran y
Ajá, perdón, doctores. Y eso les sirve incluso a ustedes, porque cuando ustedes entran a hacer una colonoscopía, si ustedes ven colonoscópicamente que tiene mayor daño del lado izquierdo, ustedes sospechan o ponen como probabilidad diagnóstica CUSI. Mientras que si ustedes entran y ven que tiene mayor alteración del lado derecho, ustedes su posibilidad diagnóstica sería Crohn, ¿ok? Entonces, para enfermedad inflamatoria intestinal, dividimos el intestino en izquierdo y en derecho, donde el intestino izquierdo, doctores, va a ser mayormente afectado por CUSI y el intestino derecho por Crohn. Ahora, es importante que sepan ustedes, doctores. Bueno, en el caso de la colitis ulcerativa crónica, normalmente va a ser ascendente, iniciando del recto de manera retrógrada, es decir, empieza del recto y va de allí para atrás. Normalmente se autolimita a colon transverso, doctores. CUSI, muy pocas veces vamos a ver alteraciones histológicas y ustedes macroscópicas con el colonoscopio en el resto del intestino. Habitualmente va a estar limitado al intestino izquierdo, doctores, ¿ok? Entonces, CUSI inicia en recto sí o sí, doctores. Normalmente un paciente que tiene CUSI, 90% de sus pacientes van a tener afección rectal. Ahora, les marca, si ustedes se fijan, la figurita se ve en diferentes tonos de rojo. El recto, muy rojo, significa que siempre va a estar afectado. Después, conforme vamos en sigmoides y transverso, doctores, si se fijan, disminuye el color. Significa qué tan frecuentemente lo vamos a ver afectado. Entonces, en el colon transverso se los pone ya muy así como que casi no rojo brillante, porque pocas veces vamos a ver afecciones, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí que generalmente solo lo vemos en colon. Hay reportes de que pueden tener afección en intestino delgado. Sí, doctores, pero la mayoría no lo hace o pocas veces lo vemos, ¿de acuerdo? Ahora, va a tener abscesos crípticos. ¿Cómo son los abscesos crípticos, doctores? Esos obviamente los vemos al microscopio. Eso no lo van a ver ustedes. Ustedes van a ver zonas de úlcera en el colonoscopio, ¿ok? Nosotros vamos a ver, doctores, que las criptas, las glandulitas, que son las que tiene el colon, doctores, el centro, la luz de esa glándula, si fuera esto, ¿ok? La luz va a tener agregados de neutrófilos y para nosotros eso se llaman microabscesos, ¿ok? Entonces, CUSI siempre tiene microabscesos, ¿ok? A diferencia de Crohn. Ahora, la siguiente dice que son perforaciones, que los pacientes van a presentar perforaciones. ¿Por qué? Porque en CUSI, doctores, lo que pasa es que habitualmente lo que se pierde es la mucosa y entonces la pared queda adelgazada, doctores. Al estar delgada, lo que va a hacer, doctores, es que va a ser mucho más susceptible a que se perfore. Dice que produce megacolon tóxico, es decir, va a estar dilatado, doctores, el colon. ¿Por qué? Porque produce como una necrosis en la mucosa, doctores, la colitis ulcerativa. Dice que tiene úlceras superficiales y a eso se le conoce como pseudopólipos. Ahorita que vemos la imagen macro se las voy a explicar. Dice que la pared se encuentra adelgazada porque les decía yo, lo que sucede es que en realidad está perdiendo la mucosa en CUSI. Es limitado a la mucosa. Dato importante, doctores. CUSI normalmente vamos a ver la afección solo en la mucosa. O sea, si vemos nosotros, por ejemplo, folículos linfoides o agregados linfoides que estén en la muscular, en automático, aunque sea del lado izquierdo, decimos, no, esto ya no es CUSI, esto parece más Crohn. Y entonces vamos y empezamos a buscar los datos que esperamos ver de Crohn, ¿ok? Entonces, tienen una característica bien marcada, doctores. El problema de diferencia entre CUSI y Crohn es justamente cuando se encuentran a la mitad del camino y que nos encontramos con una colitis indeterminada, ¿ok?
Entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, doctores, su afección es predominantemente del lado derecho. La diferencia entre CUSI y Crohn es que les decía yo, CUSI normalmente es retrógrado, iniciando en el recto. En el caso de Crohn, y es continuo, en el caso de Crohn, doctores, el problema o la patología es en saltos, y por eso les dije también es importante que ustedes conozcan, porque cuando entran a hacer una colonoscopía, su paciente puede tener segmentos de mucosa normales y de pronto siguen avanzando y ¡pum! Una parte súper dañada la mucosa o la pared, ¿ok? Y vuelven a avanzar y de pronto otra vez una zona normal y otra vez van a haber zonas afectadas. Entonces, Crohn, la afección del segmento intestinal o de la mucosa intestinal es en saltos, es decir, tiene partes sanas y partes afectadas de la mucosa. ¿Ok? Dice que hace fístulas perianales, ojo, normalmente alrededor del recto. ¿Por qué? Porque los pacientes con Crohn habitualmente tienen respetado el recto, no tienen afección rectal, ¿ok? Entonces, hacen fístulas, dice que afecta cualquier nivel de tracto gastrointestinal. Sí, doctores, habitualmente Crohn lo vamos a ver de inicio en colon derecho, pero podemos ver que las lesiones se pueden ir del lado izquierdo e incluso pueden llegar hasta el estómago, doctores, las lesiones. Hay reportes de que ha habido pacientes que incluso en boca tienen afecciones por enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Dice que la mucosa tiene un aspecto de empedrado. ¿Por qué les dice que un aspecto de empedrado? Bueno, para empezar, son unas calles así como las que había antes de piedras de río. En Cuernavaca quedan algunas poquitas calles que son así empedradas y que si ustedes se fijan entre piedra y piedra van a ver ustedes como un espacio, como un hueco. En la enfermedad de Crohn, esta imagen como de piedras y los espacios, doctores, corresponden a como sitios de fibrosis, doctores, ¿ok? Que se va formando entre la mucosa. Dice que son lesiones transmurales, así es, doctores. La diferencia entre CUSI, les decía, CUSI normalmente está limitado a la mucosa, mientras que Crohn, la afección es transmural, desde la mucosa hasta la pared, ¿ok? Dice que forma granulomas no caseificantes. Recuerden que cuando vemos granulomas caseificantes estamos hablando de tuberculosis, ¿ok? Entonces, Crohn forma granulomas no caseificantes. Ojo, los libros, tanto el Robbins como algunos libros de patología gastrointestinal y sobre todo los libros de la clínica de ustedes, o sea, o de los especialistas, sus libros en la parte clínica, no sé por qué tienen esa fijación en poner que un dato patognomónico de enfermedad de Crohn es que tenga granulomas. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos a algunos gastroenterólogos que, primero, de entrada, la mayoría de los gastroenterólogos se forman con la idea de que el patólogo que como patólogos no sabemos diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal, que es difícil diagnosticarla. Sí, al inicio, doctores, cuando están en la residencia es difícil porque es como complicado de pronto diferenciar entre una y otra, pero una vez que le agarras la onda, pues es súper fácil, ¿no? O sea, no hay punto de equivocación entre una y otra patología. Pero además de eso, doctores, los gastroenterólogos tienen una característica, así como en muchas especialidades toman a su patólogo favorito, ¿no? O sea, entonces de pronto puedo darles un diagnóstico yo y dicen, no, porque yo no le tengo confianza a la doctora y la llevo con mi patólogo. Y entonces su patólogo puede decir lo mismo que yo, pero pues le creen a él porque es su patólogo con el que trabajan, ¿ok? Entonces, habitualmente en muchas especialidades es así. Y, ok, está bien, doctores, o sea, ustedes deben de trabajar con la persona que les dé la confianza para que ustedes puedan dar sus tratamientos, porque al final de cuentas,
Lo que nosotros les reportamos es a lo que ustedes van a dar tratamiento a su paciente, ¿de acuerdo? Entonces, pero especialmente con gastro, por ejemplo, lo que sucede es que en una de las instituciones que trabajo, el gastroenterólogo les hace de forma privada a los pacientes su endoscopía, su colonoscopía, y ya después les dice, ah, pero si es derechohabiente del seguro, pues lo ven el seguro, ¿no? Y entonces los ven el seguro y a las laminillas, como se les tiene que dar medicamento específico, biológico, doctores, para que se les pueda autorizar el medicamento a los pacientes, necesitan tener un diagnóstico interno, es decir, puedo haberlo visto yo en la práctica privada, pero se necesita sacar un reporte que sea del hospital, ¿ok? Del hospital donde se va a atender el paciente para que se autoricen los dineros para el medicamento. Entonces, el doctor normalmente ve a su paciente fuera, le toma su biopsia en su consultorio privado, la manda con su patólogo, le reportan alguna de las patologías o de los datos de las entidades, perdón, que se encuentran dentro de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces lo tiene que jalar al instituto para que se le dé el tratamiento. Entonces necesita el diagnóstico de patología de la institución donde lo está llevando al paciente. Entonces, de pronto pasa que no coincidimos con el reporte que le dieron fuera y recuerdo mucho que una vez me dice, pero ¿y dónde están los granulomas? ¿Dónde están los granulomas para que usted me diga que es Crohn? Y entonces recuerdo que le dije, doctor, ustedes tienen una fijación que creen que Crohn siempre va a tener granulomas y en realidad pocas veces vamos a ver granulomas en Crohn. ¿Ok? Y entonces todos creen, y aquí vean la imagen, le dice granulomas, o sea, pocas veces vemos granulomas. Yo realmente granulomas en Crohn, no sé, he visto máximo 3 casos. O sea, veo todo lo demás, y máximo 3 veces les he visto que formen granulomas los pacientes. Y son en casos así como que ya están, pero súper floridos, ¿ok? Que ya no hay duda. Ok. La siguiente dice que la pared está engrosada, doctores. Bueno, resulta que como la afección en Crohn es transmural, va a tender a formar fisuras, ¿ok? Como afecta toda la pared completa, va a afectar la pared completa, doctores. Entonces le decía, hace una imagen de empedrado. La imagen de empedrado va a ser las partes que estén conservadas de la mucosa y el espacio que correspondería alrededor de las piedras de ese empedrado corresponde a fibrosis y son fisuras que van de la mucosa hasta la pared. Y entonces los pacientes se perforan, no, en realidad no se perforan como sucede con CUSI. En realidad aquí los pacientes que van a ser doctores es que hacen fístulas, hacen comunicaciones de su pared porque no se rompe, porque está gruesa, pero puede haber zonas pequeñas en las que va a tener salida el contenido de colon, doctores, y normalmente se va a comunicar con algún otro órgano al cual se adhieren, ¿ok? Después dice que, ojo, esa es la parte importante que les mencionaba, respeta recto. Crohn respeta recto y CUSI siempre vamos a ver afectado recto, doctores. Dice que hay distribución segmentaria, que era la parte que yo les comentaba, de que es en saltos. Vamos a ver partes conservadas del intestino y otras partes con afección, ¿ok? ¿Dudas hasta acá, doctores? ¿No? No, Ok, gracias. Pichardo. Nada más para rectificar. ¿La pared engrosada entonces se refiere usted a la fibrosis que hace? Sí, la pared se ve más gruesa de lo normal porque tiene mucha fibrosis. No. Gracias, doc. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Brenda, dime.
Doctora, ¿a qué se refería el libro con que había proliferación fibrograsa? Ok, hay fibrosis y puede tener infiltración de tejido adiposo la pared. Ujú. En Ah, Crohn, en Crohn, ¿eh? En Crohn, sí, gracias. sí. ¿Nadie más? ¿No? Ok, entonces esto que ustedes ven aquí, doctores, ya es una pieza quirúrgica, es un segmento de colon, doctores, que tiene esa imagen en empedrado, ¿ok? Vean, estas zonas que se ven aquí continuas de aquí hacia acá, doctores, esa es la imagen en empedrado. Y también menciona su libro que puede tener imagen en rieles de tren. Se refiere a esto, doctores. Estas zonas de acá es la zona de la fibrosis. ¿Sí? Estas zonas de acá son las zonas de la fibrosis. Se supone que eso representa los rieles del tren, doctores, ¿ok? Entonces, entre esas zonas que vemos aplanadas, se ve la imagen, esta imagen de empedrado, de un empedrado que tiene, pero en realidad esa es la parte de la mucosa que está conservada y esta es la parte de la mucosa que tiene fibrosis y por eso está aplanada. Les muestro la siguiente imagen. Ok, este es otro segmento intestinal de colon, doctores, también con enfermedad de Crohn. Vean ustedes, el segmento intestinal tiene áreas que se ven edematosas. Ahí, permítanme. Ok, hay zonas que se ven edematosas, doctores, como esta, y esta zona de acá que se parecería más a la imagen previa que vieron, ¿ok? Zonas de empedrado y estas zonas que están hundidas, doctores, que corresponde a los sitios de fibrosis o a las zonas donde tienden a ser fisuras los pacientes. ¿Ok? Es el mismo segmento intestinal, doctores, pero haciendo énfasis en esa región. Entonces, por ejemplo, esta zona que ustedes ven acá se ve edematosa, pero está casi normal comparándola con esta. Entonces, era lo que les decía, es en saltos. La parte de acá se ve todavía conservada, esta zona está afectada y aquí otra vez lo vemos normal. Entonces, queda entre dos zonas normales esa zona de afección. Y vean ustedes la imagen en empedrado acá, aquí y esta zona, y estas zonas que corresponderían a lo que se les mencionó previamente que decían rieles de tren, estas zonas donde están aplanadas, y vean ustedes esta imagen que desde este aumento vemos estas zonas blanquecinas, esas son zonas de fibrosis, doctores. Déjenme. Ok, vean, esto es un acercamiento, doctores, donde precisamente estamos viendo las zonas de empedrado y estas zonas donde la mucosa se ve incluso prácticamente plana, doctores, ¿ok? Ok, y esta es la imagen que les decía yo que se veía una zona blanquecina. Esto de acá, esto es fibrosis, doctores, ¿ok? Entonces, cuando tocamos la pared, los que han rotado y que les he dado a que toquen las hojuelitas de la próstata, cuando hacen resección transuretral de próstata, que les digo, tóquenla, se rompe, no, está dura, no, parece como si fuera una goma que ustedes están doblando o una Crocs, el plástico de las Crocs, ¿no? Así sentimos nosotros la fibrosis. La pared no necesariamente está gruesa, sino que en realidad la tocamos y la consistencia está aumentada por la fibrosis, doctores, ¿ok? Cuando lo vemos al microscopio, obviamente esa parte la vamos a ver mucho más gruesa porque todo es tejido fibroso, ¿ok? ¿Dudas, doctores? No, doctora, gracias. Ok, entonces las siguientes imágenes, doctores, son de CUSI, ¿ok? Entonces, si recuerdan ustedes, en CUSI les mencionaba una parte que decía, o una cosa que decía que tenía pseudopólipos, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llaman pseudos? Pseudo significa que parece, pero no es, o es de mentiritas, ¿no? Entonces,
Esto es lo que vemos nosotros en CUSI. En realidad, está cochino, no lo lavé. Entonces, en realidad, doctores, esta es la mucosa afectada. Vean la diferencia entre el intestino, entre el colon con Crohn y el colon con CUSI. En Crohn veíamos solo un segmento afectado y las partes previas y posteriores a esa estaban sanas. Aquí todo el segmento que quitaron tiene afección, doctores, todo se ve igual. Macroscópicamente dicen que la mucosa tiene un aspecto de carne podrida. ¿Ok? Carne molida podrida, doctores, ¿ok? Entonces, en realidad así es como se ve. Este es un acercamiento donde lo que les muestra, doctores, son los pseudopólipos. En realidad no son pólipos verdaderos, doctores. Eso que parecen pólipos corresponde a las partes o a los segmentos de la mucosa que todavía están unidos a la pared, y los espacios que quedan entre ellos, que parecerían que fuera la mucosa normal, en realidad no tiene mucosa, perdieron la mucosa, doctores. Se esfacela, se pierde y se desprende por el proceso inflamatorio que tiene CUSI, ¿ok? Entonces, no son pólipos, por eso se llaman pseudopólipos, en realidad son los fragmentos conservados de la mucosa intestinal. Ok, y un cuadrito donde se resume lo que ya les expliqué con los monitos, los primeros monitos, doctores, ¿ok? Entonces, en CUSI el compromiso rectal está en más, ¿qué dice ahí? Más del 90%, ajá, es más del 90% que se había mencionado, más del 90% de los pacientes van a tener afectado el recto. En Crohn, normalmente los pacientes no van a tener afección rectal, y si llegaran a tener alguna afectación rectal, en realidad lo que van a tener van a ser fístulas, pero no van a tener inflamación en el recto. ¿Ok? La distribución de la lesión en CUSI son continuas, en Crohn son en saltos. Compromiso ileal, es decir, ¿cuál de ellos afecta ileón, doctores? Siempre va a estar afectado ileón en Crohn y se llama backwash, así como un lavado de reversa, doctores, ¿ok? Y pocas veces lo vamos a ver afectado en CUSI, porque recuerden que dijimos que CUSI habitualmente lo vamos a ver en el colon izquierdo. El ileón ya quedaría en relación con el colon derecho, ¿de acuerdo? Ahora, apariencia de la mucosa. En CUSI, doctores, es esa imagen que les decía yo en carne podrida. O sea, por eso dice aspecto friable, como si se estuviera deshaciendo. Mientras que en Crohn, doctores, vamos a ver ese aspecto de empedrado y esas zonas, dice aquí úlceras lineales. ¿Por qué se llaman úlceras? Porque se está perdida la mucosa en toda esa zona que ya se dañó y que va a tener fibrosis, doctores. Profundidad de la afección o del compromiso. CUSI limitado a mucosa. Crohn es transmural, doctores. Engrosamiento fibroso de la pared, solo lo vamos a ver en Crohn, en CUSI no. Les decía que por eso CUSI se perfora, porque la pared está adelgazada. Abscesos crípticos, se ven en CUSI, en Crohn normalmente no los vemos, doctores, ¿ok? Y les decía, los abscesos crípticos, ojo, porque todos estos cambios que vienen acá se refieren ya a la característica de la mucosa como tal, doctores. Entonces, los abscesos crípticos es la cripta o la glandulita en su luz va a tener neutrófilos, ¿ok? Y eso se llaman microabscesos. Los pseudopólipos son exclusivos de CUSI, no se ven en Crohn, doctores. Los granulomas, si los llegamos a ver, los vamos a ver en Crohn, nunca en CUSI. Las fisuras son de Crohn, ¿por qué? Porque dijimos que como tenía engrosamiento de la pared y fibrosis, eso que les llaman úlceras lineales en realidad les van a corresponder con fisuras, doctores. Se rompen esas partes de la pared. Y los agregados linfoides. Ojo, este es un dato, esto es algo que yo sí les puedo decir que normalmente es más común que veamos agregados linfoides en Crohn que los mismos granulomas que les mencionan. Entonces, en este aspecto siempre les cuento un dato de un médico internista, doctores, que en tiempo de pandemia el doctor
Se contagió de COVID, primero creo que hizo una apendicitis, o lo meten a quirófano por una apendicitis, les reportan apendicitis aguda, fue unos meses antes de la pandemia eso, durante la pandemia se enferma de COVID el doctor, aparentemente resuelve perfecto. 3, 4 meses después, el doctor hace dolor abdominal intenso, se perfora contiguo a la zona de la apendicectomía. Entonces entran y quitan primero un segmento de colon, un fragmento duodeno, ciego e hilo terminal, nada más la parte que dijeron, es que pues probablemente es por la apendicitis, tal vez quedó todavía con inflamación el muñón apendicular y entonces pues por eso, bla, bla, bla. Entran y le quitan ese segmento al paciente, al doctor, lo sacan del quirófano y como semana y media después, otra vez se vuelve a perforar el doctor, entran y ven que está afectado una gran porción del colon, casi que le quitaron el colon completo al doctor. Entonces, mandan la pieza a otro lugar, no conmigo, y pues le reportan así como que, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, no, así como que no hay nada que ver, o sea, ya no deje de hacerse y póngase a trabajar casi, ¿no? Entonces, estaba el paciente, el doctor estaba, creo que lo tenían en la terapia, porque precisamente como le habían hecho una resección muy amplia, para poderlo alimentar tenía que estar alimentándolo de manera especial, y obviamente por ser médico y demás, pues le estaban dando un trato diferente al doctor. Entonces, estaba en la terapia y como a los pocos días, máximo una semana de que lo habían operado, el doctor hace una fístula, ¿ok? Una fístula, creo que umbilical, doctores, y empieza a tener exudado, empieza a tener secreción. Entonces, uno de sus amigos, de un gran amigo del doctor, es un médico con el que trabajamos la priva, y me dice, oiga, doctora, ¿puede revisar el caso del doctor? No, sí, mándeme las laminillas, ¿no? Bueno, resulta que el apéndice no consiguieron las laminillas, no las encontraron, no se las regresaron, pero me mandan el colon, ¿no? Y entonces veo el colon, doctores, había agregados linfoides, pero así desde la serosa hasta la mucosa, y sí, yo creo que la laminilla no daba para más, pero tenía agregados linfoides. Entonces, cuando veo eso, le marco al doctor que me llevó a decir, doctor, es un Crohn. Y me dice, ¿cómo? Si le digo, sí, es un Crohn. Y ya, entonces cuando se les dice que es Crohn, empiezan a asociar todo y dicen, pues sí, con razón, ya se nos fistulizó, ya hizo esto, bla, bla, bla. O sea, todos los problemas tenía y entonces ya cuadraba, ¿no? Lo canalizan al Subirán, al doctor, que es así como que el hospital que está especializado en todo ese tipo de cosas. El doctor hizo un problema abdominal tan grave que terminaron quitándole parte de los músculos abdominales, doctores, por todas las fístulas que hizo y todo el proceso inflamatorio, y le tuvieron que poner una malla casi en todo el abdomen. El doctor pesaba, cuando la apendicectomía, como unos 120 kilos, y el doctor ahora anda pesando como 60 kilos, y es alto el doctor. Entonces, está vivo y ya con eso el doctor se da por bien servido, ¿no? Entonces, y fíjense, lo chistoso de este caso es que antes de su apendicectomía yo había visto unas biopsias gástricas de él, ya después fue unas biopsias de colon del doctor. Después me dijo el doctor con el que trabajo, oiga, que eran de él, y yo recuerdo que se la saqué como colitis indeterminada. O sea, yo se lo reporté colitis indeterminada. Y después, ya platicando con el doctor que me manda la priva, me dice, fíjese que caímos en la cuenta y recordamos que usted había reportado unas biopsias de colon como colitis indeterminada,
pero el endoscopista que lo atiende dijo que no, bla, 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 bla. Y pues fíjese ya desde ahí, ¿no? Pues sí, ya desde ahí. Entonces hubiera sido así como que si se hubiese atendido, hubiese sido a tiempo y el doctor no hubiera pasado por todo lo que pasó. Entonces, todo esto para decirles que en mi experiencia he visto en la mayoría de casos de Crohn, o sea, pero así presentes los agregados linfoides transmurales, doctores, mientras que granulomas, no, le digo, máximo 3 casos, así que yo me acuerdo bien que he visto los granulomas. Y uno de ellos era un caso de revisión que venía de Guerrero. Es una revisión de laminillas, hasta me acuerdo que le saqué un recorte, porque el otro patólogo que está conmigo en el ISSSTE en la tarde no había visto también granulomas. Entonces pido un recorte y le dije, mire doctor, los granulomas es de una revisión que viene de Guerrero. Okay, entonces son más frecuentes los agregados linfoides que los granulomas, a pesar de lo que les mencionan los libros. ¿Ok? ¿Dudas, doctores? Y, les decía yo, colitis indeterminada, al final de cuentas no vemos, o sea, no logramos encasillarlo en CUSI o en Crohn, vemos que de pronto puede tener hay algo que se llama criptitis, doctores. La criptitis significa que las células de las criptas o de las glándulas, las células, no la luz, las células van a tener linfocitos y eso se le llama criptitis, ¿ok? Entonces la criptitis la podemos ver tanto en CUSI como en Crohn. Y entonces de pronto tenemos pacientes que tienen criptitis, que las criptas se ven deformadas, no se ven como el tubito que decíamos que se tenía que ver, el tubito de ensayo, las vemos como chuequitas, como que en la base empiezan a tener inflamación, y entonces así como que dices, uy, no tiene todos los cambios, ¿qué es CUSI o es Crohn? No, pues colitis indeterminada, y que le sigan dando vigilancia al paciente porque en algún momento va a debutar, ¿no? Entonces, sería como que los datos que ustedes tendrían que tener presentes. ¿Dudas, doctores? ¿No? No, doctora. Ok, continuamos con enfermedad diverticular, doctores. Ok, entonces, la enfermedad diverticular, doctores, puede afectar todo el segmento intestinal, pero es mucho más común, doctores, en colon sigmoides, ¿ok? Entonces, cuando ustedes entran con el colonoscopio, lo que van a ver es esta imagen que esto es la luz del intestino, del sigmoides, y ven ustedes estos orificios que de hecho su libro les menciona que tienen imagen de queso Gruyère. Es el queso de los ratoncitos de las caricaturas que entra y sale por los hoyitos. Así, doctores. Entonces, esto es la luz, esta parte es la luz, y estos orificios que tienen acá, doctores, corresponden a los divertículos. Recuerden que ya vimos divertículos y dijimos que los divertículos son protrusiones, o sea, van a salir, salen hacia la serosa, doctores. Y entonces por eso ven ustedes el hoyito, la entrada que va a ser el saquito, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más común en sigmoides, sin embargo, lo podemos ver en otros segmentos del intestino grueso, doctores. Incluso hemos visto casos de que el apéndice tiene divertículos y que nos lo mandan, por ejemplo, por una apendicitis y en realidad no tiene una apendicitis, tiene un divertículo que se perforó, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver macroscópicamente, doctores? Eso sería con el colonoscopio. Macroscópicamente vamos a ver esto. En esta imagen pueden ver ustedes precisamente lo que yo les decía, que era un saco, ¿ok? Entonces, este segmento, esta parte corresponde a la luz del intestino y aquí tendríamos un divertículo, son protrusiones, está saliendo y si se fijan es una bolsita, es esto, eso es un divertículo. Esta bolsita está vacía, esta bolsita está ocupada. ¿Por qué van a estar ocupados los divertículos, doctores, normalmente? En colon sigmoides. Pues por ese, ¿no? Así es, por material fecal, no hay otra cosa que pase por ahí.
¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, este está vacío, este está ocupado y lo que tiene ahí es material fecal. Ahora, dijimos que histológicamente el requisito para que le llamemos divertículo es que tenemos que ver todas las capas del órgano del cual se originó. Si no tiene todas las capas, no se puede llamar divertículo, ¿ok? Y entonces, en el caso de los divertículos, doctores, lo que vamos a ver es que la zona previa al divertículo, si ustedes se fijan, esta es la muscular, va a estar engrosada. De hecho, la pared en la enfermedad diverticular va a estar más gruesa y va a estar rígida, doctores, va a estar dura. De hecho, ojo, normalmente el cáncer de recto, el cáncer de colon, perdón, doctores, es mucho más frecuente del lado derecho, ¿ok? Pocas veces lo vamos a ver del lado izquierdo. ¿Y qué creen? Normalmente los cirujanos cuando entran, que se perfora un divertículo, doctores, muchas veces llegan de urgencia a los pacientes y los meten al quirófano, cuando tocan el colon sigmoides por la enfermedad diverticular, van a sentir aumentada de consistencia, sienten duro, se espantan. ¿Ok? Y entonces muchas de las enfermedades diverticulares nos las envían a patología con diagnóstico de probable carcinoma de colon sigmoides, ¿ok? Entonces cuando la verdad es que nosotros, como es, o sea, sabemos que no es común ahí, y cuando vemos el segmento del sigmoides, es muy característico cómo lo vemos, así de que decimos, ay, no inventes, esto es una enfermedad diverticular, ¿ok? Entonces, es muy común en esa zona y entonces se va a sentir con una consistencia aumentada y les va a recordar a los quirúrgicos que pudiera ser neoplásico por la consistencia que tiene. Entonces, la zona previa al divertículo, la muscular, doctores, está hipertrofiada, está gruesa, mientras que la zona del divertículo, la muscular, se empieza a adelgazar. Puede, dependiendo de qué tanto contenido tenga el divertículo, esa capa muscular se adelgaza tanto que se puede romper, y entonces la complicación de los divertículos pueden ser dos complicaciones. La primera, que solo tenga inflamación y se llama diverticulitis, y la segunda y más frecuente, que provoca un cuadro muy aparatoso y es cuando más sospechan que pudiera tratarse de una neoplasia, doctores, es que los divertículos se perforen, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, doctores, si no hay más preguntas, ¿cuánto nos queda para la clase, Emilio, Anaí? Para que termine la sesión. Creo que no va a acabar, doctora. Bueno, vamos a dejarle ahí. Leen bien las neoplasias para, ¿cuándo nos toca clase? El lunes. Lunes. Ok, el lunes les toca ir a los del CEA práctica. No voy a estar a esa hora, entonces suspendemos la práctica del lunes, por favor, doctores, y los veo para la clase, nada más, ¿de acuerdo? Por favor. Sí, Doctores, doctora. por favor, vayan estudiando para el examen, porque es muy probable, mañana voy a confirmar, pero que nos presten el auditorio del ISSSTE para el jueves, ¿de acuerdo? De la siguiente semana. Entonces, por favor, estudien. Ahorita les mando mensaje al grupo de jefes de grupo para que también el B esté enterado, ¿de acuerdo? Pero es casi un hecho que nos están prestando el auditorio el siguiente jueves, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sale. Ok. Ok, ajá, leen bien neoplasias. Recuerden, el examen sería solo hasta neoplasias, ¿de acuerdo? Todo lo que vimos de patología general hasta neoplasias. Ok. Doctora, una ¿Ah? duda. Sí, Carlos. No, bueno, yo no soy Carlos. Ah, Emilio, perdón, a ver, habla Emilio. Mañana, si por algo cancelaran clases, ¿Por qué van a cancelar clases? A ver, cuéntame el chisme. Emilio, ¿por qué van a cancelar clases? ¿Les van a dar el día del médico? Ya se quedó mudo el Emilio. No te voy a acusar ni nada. Ay, gracias, Andrea. También para ustedes. A ver, Carlos, dime, porque el Emilio ya se quedó mudo.
Si mañana los de la práctica del A van a ir, sí, ¿verdad? A ver, ¿Te escucho? es que creo, sí, es que creo que eso, algo, por eso preguntó Emilio. Ok, a ver, yo ya les había comentado y le había comentado a Emilio. Del C, ¿cuántos equipos nos faltan de pasar, Anaí? Déjame checar, creo que 4, pero déjame ver en la lista. Creo que 3, si mal no recuerdo. No tengo aquí la lista en la mano. Pero, no. Sí. ¿Cuándo termina el semestre? La última semana de noviembre, ¿no? Sí, el 29. Sí. Jesús, ya estamos a la vuelta de la esquina. Ajá. Del CE sí faltan 4 equipos, doctora. Ok, entonces estamos en tiempo, ¿no? Sería 1 el 27, pero ese no vamos a vernos. 1, 2, 3, 4. Terminaremos el 24, ¿ok? Entonces, con los chicos del B, creo que me faltan 3 equipos. Y con ustedes, Emilio, ¿cuántos me faltan? ¿2, 3? No, me parece que también faltan 4. Ok. Si suspendieran clase mañana, no hay problema, no nos vemos para la práctica, pero, antes de que termine el semestre tendrían que terminar todos de pasar y para ello tendrían que abrirse espacio. Los lunes veo a los del C, los martes veo a los del B. Tendrían que hacerse ustedes un espacio para acudir a la rotación miércoles, jueves o viernes para que logremos terminar en tiempo, o sea, para que todos pasen, ¿ok? Porque recuerden que es requisito la rotación para que tengan derecho a su calificación final, ¿sale? Entonces, si mañana les suspenden la clase, no hay problema, no vayan a la práctica, ¿ok? Nada más me confirmas, Emilio, para que no los esperen. ¿Sale? No los espere y yo puedo incluir. Ya nada más bajo la consigna, Emilio, de tus compañeros que faltan, que tendrían que abrirse espacio para terminar en las semanas que nos faltan, que son 4 semanas, lo del mes de noviembre, si no nos llegara a dar tiempo por alguna situación que se atravesara, que tendrían que ir en otro día que no fuera viernes a la práctica para que todos cumplan, ¿sale? Igual, lo mismo con el C, si algo se llegara a atravesar, y con los chicos del B, normalmente es así, abrimos espacios o acomodamos tiempos, doctores. La intención es que todos terminen o todos vayan a la rotación, ¿de acuerdo? Ok, doctora, gracias. Sí, sí, Carlos. ¿Ya? No, Entonces, esa era todo. ok. Brenda. Doctora, lo que acabamos de ver del divertículo, ¿es lo mismo que la enfermedad diverticular sigmoidea o es otra cosa? Sí, es ¿Sí? enfermedad diverticular. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces nos vemos el lunes, doctores. Descansen, que pasen buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego.